Vamos a empezar con la enseñanza, a continuar. Amén. Continuamos con el libro de los Hechos. ¿Sí? Estudiamos la semana pasada el capítulo 2, ¿recuerdan? La venida del Espíritu Santo. Quiero que oremos antes de empezar, ¿sí? Padre, te alabo, Señor, por la gracia que me das de poder estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, Señor, como un servidor, Señor. De poder traer el alimento, Señor, que todos necesitamos, Señor, que es tu palabra, ese alimento espiritual que nos fortalece, Señor. Es aquella palabra que es la que nos sostiene en los momentos de dificultad, es la que nos llena de gozo nuestro corazón. Tu palabra, Señor, nos fortalece, nos sustenta, Señor, es medicina para nuestros huesos, Señor. Tu palabra es la que sostiene todo este universo, Señor, por tu poder de tu palabra, Señor. Grande eres tú, Señor, y fiel, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana de que seas tú hablando a nuestros corazones. De que no sea yo con mis pensamientos o intenciones mías querer decir algo que tú no hayas dicho, Señor, sino que sea tu voluntad, Señor, lo que tú has escrito, lo que inspiraste a estos santos hombres de Dios para escribir esto, Señor, que yo pueda llevar un mensaje, Señor, limpio, transparente, claro, Señor. Ayúdame a llevar un mensaje sencillo, Señor, que todos podamos entender y comprender tu voluntad. Te pido esto en el nombre de Jesús, Señor. Utilízame como un instrumento de tu Padre. Y te pido también que abras el corazón de mis hermanos, sus oídos, sus ojos, para que puedan ver la grandeza de tu palabra, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hemos hecho la primera parte, ¿sí recuerdan? Estuvimos hablando sobre el día de Pentecostés la semana pasada. Pentecostés, como les dije, era 50. Se celebraba, era una fiesta que celebraba los 50 días. Y el 50, hermano, tiene que ver con el pregonar liberación, redención. El 50 era la fiesta del jubileo, era 50 días. Y el 50 tiene que ver con el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Isaías 61, dice que el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Y me ha enviado el Señor a publicar buenas nuevas, a pregonar libertad a los cautivos, dar pista a los ciegos, y el publicar el año de la libertad o la liberación, el año del Señor. Eso está en Isaías 61, hermano. Y tiene que ver con la fiesta de Pentecostés, en pregonar libertad. El jubileo se celebraba a los 50 años y en el jubileo se declaraba libertad a los esclavos y aquel que había perdido sus tierras les eran devueltas. Los esclavos eran libres y era el año de la restitución. Por eso el Señor en el día de Pentecostés derrama, dice, su Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Y luego la gente dice, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que está aconteciendo? ¿Cómo esto? Había gente en Israel, en Jerusalén, perdón, en esa época, en ese momento de que era la fiesta de Pentecostés, habían personas judíos de diferentes lugares y que hablaban otras lenguas. Y dice que los hombres, el Espíritu de Dios vino sobre 120 personas. Y estos empezaron a profetizar y a hablar en otras lenguas, y los hombres escuchaban hablar en su idioma las grandes maravillas de Dios. Y ellos estaban asombrados de decir, ¿cómo estos no son galileos? O sea, de por sí los galileos eran conocidos por no tener mucha cultura y mucho menos hablar más idiomas. Y estos no son galileos, ¿y cómo es posible que ahora cómo le oigo yo en mi idioma hablar las grandezas y maravillas del Señor? Estaban atónitos, estaban asombrados. Y unos decían burlándose, estos están llenos de mosto.
de vino, es decir, estaban borrachos. Y es cuando el apóstol Pedro se levanta, y es lo que vamos a estudiar hoy. Nosotros quedamos en que cuando el Espíritu de Dios viene, nos llena de su presencia, tiene un propósito, hermanos. Y el propósito es poder testificar de las maravillas de Dios. No es para lograr grandes cosas o para nosotros mismos. Es, como dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es poder para testificar de Cristo Jesús. Y les dije la semana pasada que nuestra falta de poder de enseñar o hablar a otros de la palabra es justamente cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Expliqué también que no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que estar llenos del Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor, inmediatamente el Señor pone su naturaleza dentro de nosotros. Es decir, somos bautizados en un cuerpo y recibimos el Espíritu Santo como un sello, y es más, es como una garantía. El apóstol Pablo lo llama las arras de nuestra herencia. Es decir, cuando el novio, el tipo de Israel, se iba a casar, se comprometía con su novia, pero él tenía que irse a preparar el lugar para que vivan juntos. Y él dejaba algo en garantía. Cuando él regresaba, esas son las arras, él regresaba en busca de eso. Dios ha dejado su Espíritu en nosotros, en garantía de que Él volverá por nosotros, que su redención es completa. Entonces, esa es la señal del Espíritu Santo. Pero el ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento aparte. En este caso vino sobre estos hombres que estaban aquí, pero el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, él dice esta palabra, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, dice que sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, cánticos, himnos espirituales. Una persona llena del Espíritu Santo habla las cosas del Señor. Habla los salmos, canta, da gracias en su corazón. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Les expliqué también cómo podíamos ser llenos. Y la respuesta está en Colosenses 3:16, cuando dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Hablando entre vosotros con cánticos, salmos, ese es el resultado. Es decir, lo mismo que dice en Efesios, que lo llama ser lleno del Espíritu Santo, es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente, ¿qué es lo que va a salir de nuestro corazón, hermano? ¿Qué dijo Jesús? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo me lleno por decir yo, de películas o de deportes, ¿de qué voy a hablar, hermano? De deporte, de eso va a estar lleno mi corazón, ¿sí? ¿Ok? Pero si me lleno de la palabra de Dios, voy a hablar natural, va a salir naturalmente, va a fluir la palabra de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Lo vamos a ver ahora. Miren, esté con su Biblia abierta, por favor, en el 2:14. Miren cómo dice. Entonces Pedro dice, recuerden, el final, todo el mundo hablando en otras lenguas, unos burlándose, otros no sabían qué es. Pedro, como dijo en su carta, dice: estad pues preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso lo dijo el apóstol Pedro, y ahora él va a dar una razón de qué es lo que está pasando. Alguien está demandando razón de la esperanza que hay. Bueno, ¿qué es esto? Decía. Bueno, ahora el apóstol Pedro va a hacer eso que nos mandó a hacer, que estemos preparados para presentar defensa, que podamos siempre decir por qué creemos en el Señor, por qué somos cristianos,
¿Por qué actuamos diferente a la corriente del mundo? Entonces miren cómo dice. Entonces Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Sí. Meses antes había negado al Señor delante de una criada. Ahora se está levantando, dice, poniéndose en pie con los 11. O sea que ya estaba Matías, recuerdan, el que había escogido, lo que habían escogido. Están ahí los 11 y Pedro, son los 12 discípulos. Alzó la voz y les habló diciendo. Él se dirige, mire, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí viene la respuesta. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que pasa? Sí, yo les voy a decir. ¿Y qué es lo que es, hermanos? Dice, porque estos no están ebrios, como ustedes dicen, ¿no? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Era fiesta de Pentecostés, era día de gran celebración. No podían estar bebiendo borrachos, y mucho menos a esa hora, a las 9 de la mañana. Entonces le dice, mas esto, verso 16, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿ven lo que hace una persona llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Exponer la palabra de Dios. Él sacó unos versículos del libro de Joel. Él dice, esto que ustedes están viendo está escrito, está en la escritura. O sea, esto es verdad. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Lo había profetizado desde antes. Y Él no dijo que era el cumplimiento total. Dijo, esto es, porque aquí esta profecía está en dos partes. Todavía no ha tenido su cumplimiento final. Porque es el cumplimiento final es cuando el Señor se manifieste. Pero ya dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y bueno, Joel dice así. Si leemos el libro de Joel, vamos a encontrar que el Señor da esta promesa. Primero vienen los juicios de Dios. La langosta iba a acabar con todo, y después iba a venir que el Señor iba a tener misericordia de Israel, de su pueblo, y enviaría su espíritu sobre toda carne. Y esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, si usted lee, vamos a encontrar que el Espíritu Santo no venía sobre toda carne, venía sobre algunas personas. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, y él pudo libertarlo de mano de los madianitas. Vino sobre Sansón para libertarlo de los filisteos. Y así iba vino sobre Saúl. ¿Recuerdan el rey Saúl? Cuando vino el Espíritu de Dios sobre él y él fue transformado en otra persona valiente, poderosa. Estuvo sobre David cuando destruyó a Goliat, cuando derrotó a Goliat. Entonces vemos que el Espíritu de Dios venía sobre algunos profetas y profetizaban. Pero eran casos solamente así, esporádicos. Ahora dice que el Señor ha derramado sobre toda carne. Ahora miren cómo dice, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, es decir, hombres y mujeres. Se habla de que el Señor derramó su espíritu sobre hombres y mujeres, lo cual no se había anunciado antes en el Antiguo Testamento. Y luego dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, viejos y jóvenes, no hay diferencia. Y luego dice, y sobre los siervos y siervas, o sea, esclavos. O sea, en otras palabras, no va a haber discriminación. No importa cuál sea tu condición social. ¿Sí? Si eres viejo o eres joven,
No importa nada de eso. Si eres hombre o mujer, como dice el apóstol en Gálatas, que dice, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, ni siervo ni libre, ¿sí? Ni bárbaro ni escita, o sea, no hay diferencia en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Dios derramaría sobre toda carne, es decir, sobre todo aquel que cree, su Espíritu Santo, para poder ser testigos. Ahora, no solamente es para ser testigos, hermanos, porque también el Espíritu de Dios, como dice la Escritura, dice que, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice la Escritura en Romanos, os vivificará o dará vida a vuestros cuerpos mortales. Es decir, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a fortalecer para poder vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Nos va a dar la fuerza o el poder para andar una vida agradable delante de Dios. Ahora bien, verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Después de que él lee, ese es su primer sermón, el primer discurso que da Pedro. Después de que escogió sus versículos de Joel, ahora él lo explica y dice así, varones israelitas, él está hablando a los judíos, acuérdense, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús Nazareno. Hay ciertas discrepancias en lo que significa esta palabra. Puede ser que signifique, dice, del hebreo nazir, que es nazareo. Puede ser que venga de la palabra nazareo, dice, o porque sea de la tierra de Nazaret, que es la más aceptada. Puede ser, ¿por qué? Porque en Isaías capítulo 9 dice que el Señor vendría y alumbraría en las regiones de Galilea, y Galilea era la región de Nazaret. Dice que los gentiles verán luz, y Galilea de los gentiles dice que verá la luz, habrá en medio de las tinieblas, porque es hablando de la venida de nuestro Señor, cuando nuestro Señor recorrió todas esas aldeas de Galilea e iba anunciando el Evangelio. Eso demuestra de que él era de allá de esa zona, nazareo. Por eso es que le dice, bueno, varón, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre todos vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. O sea, ellos vieron. Le está hablando a gente que sí sabía, no eran personas que nunca conocieron. A quien vosotros, dicen mismos, como vosotros mismos sabéis. O sea, le estoy hablando a gente que conoce, que sabe. Esto no es algo nuevo, ustedes vieron y estuvieron y vieron las maravillas de Jesucristo, dice. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Ahora Pedro está acusando a ellos y le dice, vean ustedes, dice, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí hay dos palabras interesantes. Determinado consejo. ¿Qué significa eso? Es una palabra griega, hermano, que significa orión o horizon, o horizo, que es de donde viene nuestra palabra en español, que es horizonte. ¿Sí saben lo que es el horizonte? Es cuando usted mira al fondo y parece que al final se uniese el cielo con la tierra. Esa raya, ese final que nosotros, ese es el horizonte. Pero nosotros tenemos un horizonte no muy grande, como es el caso de nuestro Señor. ¿Ustedes piensan que el horizonte del Señor va a ser igual que el de nosotros? No. Imposible, ¿no? Porque Él tiene mayor margen de visión. Es infinita. Entonces, el Señor, en su visión de horizonte, de ver las cosas, y en el conocimiento anticipado de las cosas, dice que Él determinó todas estas cosas. Por esta razón, porque Él puede ver más allá, tiene conocimiento de esas cosas, dice. Y esto no significa, como algunos dicen, hermano, porque de aquí también se guían para decir de que el hombre
Dios escogió unos para ser salvos y otros para que se pierdan. Y ya no hay nada que hacer. Los salvos van a ser salvos y los que se pierdan se van a perder. Eso no es así lo que quiere decir esta parte de la Escritura. Sino que el Señor tiene un conocimiento previo. Sabe quién se va a salvar. Pero no es que Él dice, a este lo va a salvar y a este no. Porque la voluntad de Dios es que sean salvos todos los hombres. No quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que se vuelva de su mal camino. ¿Amén? Entonces, ahora le dice, sí, esto el Señor sabía. Esto que le pasó al Señor, así lo quiso el Señor, lo determinó, lo permitió. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, es lo que le está diciendo a ellos. Y dice, al cual prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, ¿por manos de quién lo mataron? Por los romanos. Están llamándolo a los romanos inicuos. Crucificándole, y al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está diciendo que, aunque Él murió, Él ha resucitado. Y ellos están testificando de esa resurrección. Y ahora lo va a apoyar ¿con qué? Con la Escritura una vez más, hermano. Que eso es a lo que quiero animarlos, hermano. Vean cómo dice. Miren. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él está utilizando la palabra de Dios. Versículos de los Salmos, como dice David. Y luego dice, por lo cual, el Salmo 16 dice, por lo cual mi corazón, dice, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, lo que está diciendo es, miren, Jesucristo resucitó, pero eso también estaba escrito. Y dice el Salmo, en el Salmo 49:15 puede encontrar parte de eso, y en el Salmo 16:8 lo va a encontrar todas estas cosas que están hablando. De que dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, no dejarás mi alma en el sepulcro. En el Hades es la palabra griega, pero en el hebreo es Seol. Es decir, el lugar de los muertos. No se sabe en definición qué es, pero es definitivamente una persona que muere, va a un lugar, y eso es lo que dice. En el Seol, a ese lugar de los muertos, Dios no lo dejó allí y no permitió, dice, que su santo vea corrupción, es decir, que su carne se pudra, como el cuerpo humano normalmente se pudre en una tumba, se llena de gusanos, se pudre, ¿sí? Y queda solamente el esqueleto. Dice que el Señor no permitió que su santo viera corrupción. Y luego dice, y me hiciste conocer los caminos de la vida, es decir, la alegría. Como dice Isaías 53, dice que aunque Él padeció y sufrió, dice que después vio gozo y vio la recompensa o el fruto de su aflicción. Es lo que está hablando aquí. Varones hermanos, dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, el que escribió este salmo ciertamente está diciendo, no estaba hablando acerca de David. No, porque David está enterrado, dice, y nosotros tenemos su tumba, sabemos que él murió y él sí no fue levantado, le dice. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Aquí vamos. Usted, si va a 2 de Samuel capítulo 7, usted va a encontrar cómo Dios hace un pacto con David, diciéndole de que su simiente, de su raíz, él levantaría al Cristo, aquel que gobernaría para siempre. Entonces, dice David como profeta, dice que él profetizó que su santo no vería corrupción, o sea, se levantaría de los muertos. Como dice la Escritura, se levantó al tercer día, antes de que su cuerpo llegara a descomponerse.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentasen en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ok? Ya estaba escrito que así habría de ser. Y a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ok, aquí hay algo que es interesante. Aquí dice a Jesús, ¿quién resucitó? Dios. Y luego dice, a quien exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis y oís. Es decir, vemos aquí las personas de la Trinidad: Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están aquí, cada quien haciendo su obra diferente. Jesús en la tierra, el Padre es el que lo resucita por medio del poder del Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad, hermano, en lo cual nosotros creemos. Es un solo Dios, pero son tres personas, como vemos aquí. Ahora bien, dice que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis y oís. O sea, ustedes han visto esto y están oyeron ese ruido y estas lenguas hablando la grandeza del Señor. Bueno, esto es producto de que Jesús resucitó y ha derramado su promesa, que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Es lo que ustedes ven. En otras palabras, esto es el cumplimiento de lo que estaba escrito. No es una doctrina nueva, estaba anunciado antes por los profetas, estaba por la Biblia. Por eso, hermano, cuando nosotros llevemos la palabra de Dios, cuando hablemos a alguna persona del Evangelio, de Jesús, de Cristo, siempre debemos estar con la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios, que estaba escrito. Es el fundamento de nosotros, y Dios quiere que sea así, que sea a través de su palabra. Ahora miren, él continúa diciendo, verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora vemos otro salmo, 110. Hermano, la manera como ellos manejaban no es como ahora nosotros predicamos el Evangelio. Están viendo que él agarra de Joel y luego se va al Salmo 16, luego se va al Salmo 49, ahora regresa, va al Salmo 110, o sea, de diferentes formas. Era una forma de interpretación al estilo judío, que es muy diferente a nosotros. Ellos tenían ese estilo. Nosotros no manejamos esa forma de... Es más, cuando se nos enseña a nosotros, dice que debemos seguir una línea y tal, pero me gusta así. Me gusta la forma y la manera como el Señor, como dice su palabra, os enseñaré un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, línea tras línea, como dice la palabra. Así, hermanos. Él nos sacó de diferentes cosas, inspiró al apóstol Pedro para ver y enseñarnos que a través de todas las escrituras el Señor estaba hablando acerca de su ungido, de su Cristo, de su Salvador, a quien levantó de los muertos. ¿Ok? Ahora bien, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En ese momento, hermanos, dice que todos, al oír esto, dice, se compungieron de corazón, o sea, se conmovieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Reconocieron su culpabilidad. A quien vosotros crucificaste, le dijo Pedro. Pero no solamente ellos, hermano, porque no solo los judíos fueron responsables de la muerte de Cristo,
sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que nos apartamos de nuestro camino, hicimos mal y seguimos haciendo mal, por causa de esa maldad fue Cristo a la cruz para morir por nosotros. Entonces se podría decir que nosotros mismos crucificamos al Señor. Y entonces, pero ellos sí se arrepintieron, se reconocieron su dolor, y entonces le dice, bueno, varones, ¿qué haremos? Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Era el requisito, hermano. Ahora bien, quiero estar claro con esto. Pedro le está hablando a judíos que no habían sido bautizados en el nombre de Jesús y tenían que hacerlo públicamente para que reconocieran. De lo contrario, no podría ser ¿cómo le podría decir? Creer de una forma secreta. Tenía que haber una evidencia, y la forma de hacerlo era demostrar bautizándose. No es el modelo a seguir el bautismo, porque hay religiones que hablan de que el bautismo salva, y no es así, hermano. No, lo que nos salva es la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, derramando su sangre. Esto es el bautismo, es un símbolo de la muerte, de que nosotros decimos y confesamos creer en Jesús, y vamos al bautismo declarando simbólicamente de que estamos muriendo al pecado y estamos resucitando a una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Pero en sí mismo el hecho del bautismo no salva, porque si fuera así, el que estaba en la cruz, hermano, muriendo, ¿él fue bautizado o no? Cuando creyó, recuerden que habían dos malhechores a su lado, y uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue salvo y no fue bautizado. Con esto no quiero decir que no debe bautizarse, no. Pero no podemos decir de que si no te bautizaste, no eres salvo. ¿Okay? Porque la obra del Señor es perfecta, no necesita añadiduras. Pero sí, si usted no ha sido bautizado, hermano, y cree en el Señor, yo le invito a que tome esa decisión. ¿De qué? De bautizarse. En símbolo, en señal de que usted es un creyente verdadero. Amén. Y de que es obediente a los mandatos del Señor. Amén. Bien, entonces dice que bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, para todos. El llamado de Dios es para todos. Arrepentimiento es para todos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, 3,000 personas se convirtieron de una. Ya esas cosas no las vemos ahora. Lamentablemente, me gustaría poder ver algo así. Pero bueno, el Señor en su gracia lo hizo así en ese tiempo. Pero fue a través, como le dije, hermanos, de la predicación de la palabra del Señor. Pedro expuso la palabra, la explicó, y la gente fue tocada por el Espíritu Santo. Fueron convencidos de su pecado, y aquel día, miren, 3,000 personas bautizadas, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una comunión. Juntos, tenían el mismo sentir. Ahora, bien, quiero aclarar algo, hermanos. El modelo que vemos aquí, en Hechos, no significa que hay que copiarlo exactamente igual. Podemos aprender cosas como vemos. El modelo de
de poder predicar el Evangelio a través de la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios, esa es una forma. Llenos del Espíritu Santo, eso está bien, pero la forma en que ellos compartían, de donde han salido la doctrina del comunismo. ¿Ustedes conocen la doctrina del comunismo? Que han llenado las esferas políticas del mundo. Cuando apareció el comunismo en Rusia, todos esos países que se volvieron comunistas, por los escritos de Karl Marx, con su libro del Capital. Según él, decía de que eso estaba escrito en la Biblia, de cómo los primeros cristianos tenían todo en común, vendían sus casas y todos tenían lo mismo, y de ahí sacaron lo que es esa ideología comunista, de que todos debemos tener igualdad. Y aunque la igualdad suene bonito, no es justicia, ¿no? Porque la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y hay gente que merece más y hay gente que merece menos, porque hay gente que se esfuerza más merece recibir más, que gente que no trabaja o se esfuerza menos merece recibir menos, porque eso es justicia, darle a cada quien lo que se merece. Entonces el comunismo, hermanos, no funciona. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento y su fundamento no es firme. Su fundamento es la injusticia, porque él predica que todos sean iguales. Y la igualdad es una injusticia, porque no todos podemos recibir exactamente iguales. No es como la salvación, que es para todos, no. En cuestión de justicia, no va a haber en la tierra. Cada quien va a recibir unos más, unos menos, según su esfuerzo, según su derecho. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? ¿Ok? Ok. Esto lo quería ver porque es bonito esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo cual debemos hacer nosotros, en la doctrina de los apóstoles. No doctrinas nuevas que han salido o de nuevos apóstoles, porque ya dice que el fundamento de los apóstoles ha sido dado. Los apóstoles, los que vieron a Jesús, dejaron doctrinas y mandamientos para que nosotros anduviéramos en ellas. No hay nueva revelación, hermano. Nuevas doctrinas y nuevos apóstoles que traen doctrinas nuevas. No, hermano, eso no es así. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, Dios respaldaba lo que estaban haciendo los apóstoles. Y todos los que habían creído tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como vemos, hermano, es Dios quien añade a las personas a la iglesia. Eso no depende de nosotros. No es obra humana esto, es Dios. Ellos lo que hacían era perseverar juntos. Y Dios era el que se encargaba de añadir las cosas. Como dice la Escritura, que Dios es quien da el crecimiento. Amén. Apolo sembró, dice, Pablo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Amén. Y a veces vamos a cosechar donde no sembramos, donde otro sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Entonces, en eso estoy claro y confío en el Señor que sea así, hermano, de que nuestra parte como cristianos, como creyentes, es poder ser llenos del Espíritu Santo para poder testificar a otros con poder. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo dije, hermano, pero quiero repetirlo una vez más para terminar, para concluir. Es llenándonos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso no lo podemos hacer con una vez a la semana. O sea, no un domingo, no vamos a estar llenos del Espíritu de Dios, llenos de la palabra de Dios. Necesitamos su palabra día a día.
Entonces yo lo invito, hermanos, a que hagamos esto, que busquemos un tiempo en nuestra casa siempre, diariamente, para llenarnos de su palabra, para que usted va a ver cómo nuestras vidas van a ser transformadas por el poder de Dios, a través de su palabra. Amén. Bueno, eso es lo que le quería traer esta mañana y quiero darle gracias al Señor por esto. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y vemos, Señor, cómo el apóstol Pedro utilizó tu palabra, Señor, lo que estaba escrito. Él no se imaginó cosas ni inventó cosas. Todo se basó en el fundamento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar tu verdad siempre en la palabra y poder testificar a otros a través de tu palabra. Permite que conozcamos cada vez más de ti, para que ser obreros útiles, Señor. Que podamos llevar, Señor, tu palabra con fidelidad, con verdad, Señor, sin temor, con valentía, en medio de un mundo que está oscurecido y en tinieblas, Señor, y apartado de ti, que no te conoce. Ayúdanos a hacer estas cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Que puedas tú guiarnos, Señor, en esta obra que hemos empezado aquí a trabajar, para que seas tú dirigiéndonos por tu Espíritu Santo la manera correcta para que tú puedas enviar tu bendición, Señor. No tenemos, Señor, el conocimiento o la habilidad o la sabiduría, Señor, para guiar esta obra, porque sabemos que esta obra es tuya, Señor. Es una obra sobrehumana, una obra imposible para nosotros. Pero aquí estamos delante de ti, Señor. Tú con poquitas cosas haces grandes maravillas. Tú con unos panes alimentaste a mucha gente, Señor. Y así para ti no es difícil salvar con muchos o con pocos, porque tú eres el Todopoderoso. Y aquí estamos, Señor. Nos ponemos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, en tus manos, para que seas tú, así como esos panes, Señor, que alimentaron a mucha gente, puedas a través de nosotros dar alimento, Señor, a muchas personas, a través de nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, entregarnos cada día más a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos. Muchas gracias por todo. Y los anuncios. ¿Cómo estás? Los anuncios que tenemos. Tenemos, ya sabemos, los días miércoles el estudio bíblico, hermanos. No se pierdan los estudios bíblicos. Están aprendiendo. ¿Les gusta, no, hermanos? Sí. Hemos aprendido bastante.